bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAC S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Centroamérica. Sí, esta región centroamericana, nuestra casa común, donde compartimos territorio, cultura y muchas otras cosas con miles y miles de centroamericanos que hoy enfrentan una crisis importante en diversas áreas que afectan a la sociedad. La crisis política, económica y sobre todo de gobernabilidad pues golpean a nuestros países y es muy importante que todos y todas hablemos del tema para tomar conciencia, porque también en las manos de los centroamericanos está la situación y buscar opciones para sacar adelante a nuestra región. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad el señor Carlos Cascante Segura, quien es académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Un gusto, como siempre. Además, nos acompaña Guillermo Acuña González, académico del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Un gusto estar de nuevo por acá, Maribel. También nos acompaña Alberto Mora Román, quien es el coordinador del Estado de la región del Consejo Nacional de Rectores. Bienvenido a Una Mirada. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros Alberto Cortés Ramos, quien es académico de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Gracias, Alberto, por acompañarnos. Muchas gracias, Maribel, por la invitación. Bueno, ustedes son asiduos colaboradores de Una Mirada y definitivamente este es uno de los tantos temas de los que deberíamos hablar constantemente. Durante muchísimo tiempo Costa Rica se sintió un poco separada de la región centroamericana, sin embargo, con el paso del tiempo y por dicha, cada vez nos sentimos más parte de ella, tanto por las cosas buenas que eso significa, pero también porque estamos enfrentando como región problemas graves que comprometen, ¿verdad?, la calidad de vida de la población, la sostenibilidad de la región, los procesos de desigualdad son crecientes y definitivamente pues tenemos que empezar a hablar nuevamente sobre Centroamérica, preocuparnos por nosotros mismos para en conjunto como países y como región buscar situaciones que nos ayuden a salir adelante. Me gustaría tal vez inicialmente que hagamos un balance general de cuáles consideran ustedes en términos generales que son las situaciones que nos han llevado a esta crisis que enfrenta la región centroamericana una vez más. Adelante. Bueno, diría, para iniciar, que hay que ver lo que ocurre ahora en Centroamérica con una visión no de coyuntura, sino de estructura. Digo, a lo largo de 200 años de historia independiente, lo tradicional o lo lógico, no tan lógico, sino lo que ha sucedido en Centroamérica es un proceso en el cual tenemos años de fuerte autoritarismo con un debilitamiento o destrucción de instituciones democráticas que son seguidos por algunos años de fortalecimiento de esas instituciones democráticas, pero nuevamente se cae en el autoritarismo porque las instituciones democráticas no terminan de cuajarse y no son lo suficientemente fuertes. ¿A qué me refiero con instituciones democráticas? Me refiero a una separación de poderes, a una construcción de una burocracia estatal basada en méritos y no en nombramiento político, a esquemas de seguridad electoral, es decir, de instituciones electorales que den resultados óptimos y vinculados con la voluntad de los ciudadanos. Y esas instituciones generalmente caen y se debilitan ante movimientos más autoritarios, que el autoritarismo en Centroamérica ha estado vinculado siempre con la connivencia de las élites políticas, las élites económicas y las élites militares, y ha tenido como instrumento la represión y el clientelismo político electoral. Entonces, esa balanza o esa transformación de las instituciones democráticas al autoritarismo, bueno, son una estructura en Centroamérica de la cual estamos viviendo en este momento una coyuntura donde el autoritarismo y el debilitamiento de las instituciones democráticas parece que son lo predominante, luego de una etapa que arranca en el 87 de un intento de democratización. Sí. Yo creo que, coherente con lo que plantea Carlos, en Centroamérica hemos tenido una noción bastante limitada de democracia. Y creo que es importante tomar en cuenta de que aquellos postulados que se planteó en el 87 Esquipula de construir una región de paz, democracia y desarrollo están intrínsecamente vinculados, ¿verdad?
Para que exista democracia tiene que haber un sistema institucional y político que responda a las necesidades y expectativas de la población en términos de sus aspiraciones de bienestar. ¿Verdad? Sin eso realmente se debilitan las bases fundamentales de la democracia, que es la adhesión, digamos, a cierto conjunto de principios y de aspiraciones que es fundamental en cualquier sociedad. Pero además Centroamérica es hoy una región que podríamos decir tiene ausencia de guerra, pero que no es pacífica. Exacto. Y esas debilidades institucionales que señalaba Carlos, creo que son muy evidentes en aspectos tan elementales como la capacidad de los estados de lograr tener control de su territorio, ¿verdad? En Centroamérica hay amplios sectores del territorio, en algunos países, principalmente en el litoral atlántico, donde no existe presencia institucional del Estado. No hay una carretera, un camino, y probablemente donde no hay una carretera, un camino, no hay una escuela, no hay un colegio, no hay un puesto de policía que garantice el control territorial de ese espacio. Y eso es uno de los principios básicos para que exista un Estado y, por supuesto, para que exista también democracia, ¿verdad? Entonces creo que hay una serie de elementos fundamentales para hablar de democracia, hablar de un Estado democrático que en varios de los países centroamericanos no estamos cumpliendo y que la situación actual, pues de alguna manera evidencia esas debilidades estructurales. Sí, yo quisiera también tomar como un hito importante el 87, Esquipulas. Sí. Porque Esquipulas permitió la desactivación de los conflictos armados y permitió el inicio de lo que se llamó en aquel momento la transición democrática, que básicamente apuntaba a permitir que en el sistema político pudieran participar electoralmente los actores que habían estado combatiendo, digamos, a los gobiernos o regímenes autoritarios, dependiendo de cada país, por la vía armada. Entonces sí fue un hito importante y efectivamente detener las muertes por la violencia armada definitivamente era algo a lo que Centroamérica tenía que llegar. Pero habían tareas pendientes que tenían que ver con atender factores y causas estructurales que nos habían llevado a ese nivel de violencia. La desigualdad social, la exclusión y también la desigualdad económica como elementos que tenían que haberse retomado con igual fuerza que el ímpetu con el que tomamos la consolidación de la institucionalidad política democrática. Al final, si uno hace un balance de los últimos 30 años, 3 décadas, tenemos que la institucionalidad política que tenía que tutelar el juego democrático se debilitó. Cedimos básicamente a una cultura autoritaria, política autoritaria, caudillista en la región, que tiene larga data, no es de ahora. Digamos, finalmente la larga cultura política autoritaria prevalece sobre los intentos de consolidar una cultura democrática. Y no solo no resolvimos el tema económico y social, sino que lo profundizamos, el tema de la desigualdad y el tema de la exclusión. Y hoy, desafortunadamente, yo matizaría la observación de Alberto en el sentido de que no tenemos guerra. Centroamérica es la región más violenta del planeta, no por guerra político-militar, pero teníamos una guerra social, para llamarlo de alguna manera. Y ahora agreguémosle el proceso de aumento, de incremento de las muertes por causas políticas, tanto menciono Honduras, porque no podríamos dejar de mencionar que ha habido más de 200 asesinatos de carácter político-militar en los últimos 15 años, y también ahora lo que estamos viendo en Nicaragua, donde en 2 meses ya van más de 250 muertos. A esto que han agregado tanto Alberto como Alberto y Carlos en el sentido de la situación, de las condiciones que tenemos hoy en Centroamérica, yo agregaría dos elementos o 2 detalles. El primero es hacernos la pregunta sobre qué rasgos coloniales persisten en la región. Sí. Esto que apuntaba Carlos sobre los 200 años me parece que nos lleva a pensar en esa variable colonial que ha imperado en la región centroamericana, con rasgos obviamente particulares en cada uno de los países que conforman la región.
Eso es un primer elemento. Y el segundo elemento son agregar esos déficits que han planteado los compañeros del panel con relación a la conformación de sujetos sociales, actores sociales, que llegan a esta coyuntura, a este momento histórico de la región centroamericana con grandes déficits en la conformación como sujetos históricos, ¿verdad? Y me refiero justamente a nuevos actores que están incluidos en la región, que se están incorporando a la región, que lógicamente para ellos no hay definiciones institucionales y no son incorporados, de ahí las desigualdades y las exclusiones. Un elemento de contexto, por ejemplo, en el caso de Honduras, sumarle a estas muertes de carácter político que apuntaba Alberto, los más de 200 asesinatos por crímenes de odio que han ocurrido en Honduras desde el 2009 hasta la fecha, ¿verdad? 2009, el primer golpe de Estado que se dio en Honduras, ¿verdad? Y que, bueno, luego podríamos agregar la coyuntura de diciembre del año pasado, ¿no? Pero bueno, esas son también variables del contexto centroamericano que hay que considerar. Sí, múltiples variables que nos deben poner a reflexionar en aras de buscar soluciones permanentes a la situación de Centroamérica. Al respecto, Una Mirada conversó con el presidente del Consejo Universitario de la Universidad Nacional, José Carlos Chinchilla, quien brindó sus percepciones sobre el tema. La tensión en Centroamérica ha ido creciendo significativamente y es que se han dado fenómenos políticos y naturales muy relevantes. En el caso de Nicaragua, recientemente toda la resistencia del pueblo nicaragüense a seguir estando bajo la dominación no del sandinismo, sino de los Ortega, en tanto que no han podido los Ortega superar el déficit económico que se le ha generado la problemática económica de Venezuela, ni ha podido, por lo tanto, mantener, digamos, lo que decimos su clase social de apoyo, y con el transcurso del tiempo, el deterioro de lo que podríamos llamar la base social del sandinismo, genera hoy una resistencia muy marcada en las calles, con más de 127 muertos, y esto efectivamente para un país como Costa Rica es muy amenazante. En el caso de Guatemala y en el caso de Honduras tenemos situaciones algo diferentes, pero sumamente tensas. En el caso de Honduras, recientemente un proceso electoral en el cual quien gana las elecciones la gana por muy pocos votos y con una elección sumamente cuestionada, lo que generó resistencias y mantiene una sociedad bastante dividida. En el caso de Guatemala, recordemos que el presidente sale de una tensión en la cual las gentes en las calles generaron efectivamente la necesidad de un cambio de gobierno, y ahora se le agrega el tema de la explosión del volcán, que sin lugar a dudas genera un elemento más adicional a esta tensión que posiblemente va a concluir en crisis sumamente serias a nivel de gobernabilidad, tanto en Guatemala como en el caso de Nicaragua. Para no hablar de Costa Rica, digamos que de alguna manera, aunque venimos saliendo de una situación relativamente crítica en términos del proceso electoral y de la gobernabilidad, empieza a enrumbarse en una ruta que posiblemente va a generar conflictividad social. Se agotaron los modelos en Centroamérica. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con Una Mirada. Vamos a una pausa, pero ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAC-SA, hoy con el tema de la crisis que enfrenta la región centroamericana en múltiples aspectos. Uno de ellos, y quizás de los más importantes, es el tema económico que durante décadas ha arrastrado la región y que le ha impedido desarrollarse de la mejor manera. Al respecto, Una Mirada conversó con la académica de la Escuela de Economía, Roxana Morales, quien apuntó que la crisis en Nicaragua afecta el trasiego de mercancías que provienen al sur, entre otros aspectos que afectan la economía de la región.
Bueno, para Centroamérica es una importante afectación, principalmente por lo que está pasando ahorita en Nicaragua, que es uno de los puntos de trasiego de mercancías, ¿verdad? Tanto hacia el norte como hacia el sur. No solamente afectaría a Costa Rica, sino a los países del sur que llevan sus mercancías hacia el norte y del norte hacia el sur, ¿verdad? En estos días incluso se están dando afectaciones porque hay bloqueos en las carreteras, los transportistas tienen varados sus productos en las fronteras, incluso muchos productos agrícolas se pierden, ¿verdad? Entonces hay una afectación importante en el comercio. Para Costa Rica es muy importante la región centroamericana, cerca del 16% de las exportaciones de Costa Rica van a Centroamérica, de todas las exportaciones hacia Centroamérica, casi el 33% van a Nicaragua, entonces también podríamos tener una afectación muy importante. Además también importamos una gran cantidad de productos de la región que podrían verse perjudicados, y eso considerando solamente el comercio, ¿verdad? Sino también deberíamos analizar un poco el tema del turismo, que también se ha afectado, el tema de la migración, que también impacta a las economías, las inversiones, ¿verdad? Que podrían terminar afectando a la región, y una inestabilidad política, bueno, eso es perjudicial para todas las economías. Múltiples factores comprometen el equilibrio económico de la región centroamericana, Alberto. Sí, tal vez empezar señalando que efectivamente la crisis política por la resistencia ciudadana que se vive en Nicaragua ya está teniendo un impacto importante en la economía regional, tal y como lo señalaba la economista de la Universidad Nacional. Obviamente afecta no solo la parte logística que está paralizada, sino también el trasiego comercial, el intercambio comercial de la región, y evidentemente afecta también la percepción que sobre la región tienen de afuera, lo cual impacta en una actividad económica muy importante para toda la región, que es el turismo. Sí. Obviamente esto puede también tener un efecto en la atracción de inversiones que podrían analizar que el incremento de riesgos se está dando en la región, y que eso hace que los flujos de inversión puedan, sí, digamos, reducirse. Pero más allá de ello, yo creo que el desafío es analizar qué ha pasado con el modelo económico que se implementó en los últimos 30 años y que, de alguna manera, guardando las distancias, se parece al modelo económico que tuvimos del 50 al 70, en el sentido de que hubo crecimiento económico, pero con exclusión social. Es decir, tuvimos modernización, pero no una modernización que incluyera a todos los sectores sociales, y eso también genera genera, por ejemplo, migración. Ha sido parte del modelo económico expulsar población centroamericana, que ahora, con las nuevas políticas de Trump y la nueva geopolítica regional, podría verse amenazada. Es decir, sumar la crisis política que estamos viviendo en varios de los países, más el agotamiento de este modelo por las limitaciones que pone el entorno externo, podría generar una situación muy crítica para la región centroamericana. Ahora, en relación con lo que menciona Alberto, es importante tomar en cuenta de que, si bien estas apuestas económicas han generado crecimiento, un crecimiento bastante dinámico, incluso en relación con los promedios de América Latina y otras regiones del mundo, Centroamérica ha tenido niveles de crecimiento bastante superiores, ¿verdad? Incluso después de la crisis del 2008-2009. Lo cierto es que es una apuesta de producción, de generación de empleo, que enfrenta importantes riesgos en la coyuntura actual, una coyuntura, digamos, donde a nivel global está caracterizada por la volatilidad, ¿verdad?, de los flujos de comercio, de inversión, de turismo, pero además donde cada vez más la automatización, el cambio tecnológico está transformando de manera significativa la forma en que se concibe la producción, la forma en que se conciben los mercados laborales, y Centroamérica parece ser bastante ajena o no se está preparando para adaptarse y actualizar su modelo productivo y sus mercados laborales a estas nuevas condiciones del entorno global. Entonces, además de lo que menciona Alberto, es importante tomar en cuenta estos riesgos que se ciernen sobre las apuestas económicas que la región ha realizado. Sí, incluso también diferentes empresas se están viendo afectadas también por esta situación.
una situación que se viene dando desde hace tiempo, ¿verdad? El agotamiento de los diferentes modelos, como ustedes mencionan, pero que ahora se hace más evidente por las situaciones que se están viviendo en los países, principalmente en Nicaragua. Al respecto, Una Mirada conversó con el presidente de la Unión de Cámaras Empresariales, Gonzalo Delgado, para quien las empresas como Dos Pinos, Florida Bebidas y otras que son fuertes en la región están viéndose afectadas por los cierres de fronteras y sobre todo por el tema de la seguridad, que también es un tema que no es nuevo en Centroamérica. ¿Cómo podría afectar esta situación a Costa Rica? Puede afectar primero con un aumento en la migración de ciudadanos nicaragüenses hacia Costa Rica, buscando estabilidad, seguridad, etc. Podría también afectar el libre tránsito de mercadería a través de Nicaragua. Costa Rica exporta a Centroamérica en su gran mayoría de forma terrestre. Entiendo, digamos, estuve en Honduras hace una semana, y el paso de Honduras a Nicaragua era muy rápido. Ahora hay que mandar una nota y avisar que se va a pasar la frontera para que se autorice. Eso les ha generado retrasos a ellos en Honduras. Eso podría ocurrirnos a nosotros, que ya de por sí tenemos una frontera que no es muy ágil, y si todavía le ponemos más requisitos, probablemente el tránsito se haga más lento y por tanto más costoso. Empecemos con la cooperativa Dos Pinos, que es un gran exportador de productos a nivel centroamericano. Incluso hacen intercambios. Ellos han comprado planta en Nicaragua y tienen algún proceso en Guatemala donde intercambian con Costa Rica. En cerveza también la Florida tiene un trabajo importante de exportación. Otros productos como el acero, digamos, la fábrica que está en el país de producción, de transformación de acero de varilla de construcción, exporta a Nicaragua una cantidad importante. Ese tipo de negocios se podrían ver afectados, o incluso también los productos de exportación que vienen a veces de Salvador o el mismo Nicaragua, que deben ser exportados por el Atlántico y se exportan por el puerto nuestro. Eso también podrían ser productos que podrían afectarse, o empresas afectadas, o la misma operación nuestra. Don Gonzalo mencionaba el tema de la migración, que también desde hace décadas es un tópico que llama la atención en la región centroamericana. Ahora se agrava con las políticas migratorias de los Estados Unidos, y también pues la situación nicaragüense ya está empezando a presionar la frontera costarricense, y también pues se va a mover hacia Panamá. ¿Cómo valoran ustedes esto? Sí, bueno, evidentemente son rasgos de continuación de un contexto que ya veníamos observando, ¿no?, desde hace algún tiempo a la fecha. Lo que tenemos ahora son nuevas implicaciones de políticas que se están tomando, ¿verdad?, como ya lo ha apuntado Alberto, con relación a las disposiciones de la administración Trump en cuanto a la eliminación del régimen migratorio temporal, que va a afectar algunas, y que ya está afectando algunos países, algunas personas de algunos países, como el caso de Honduras, el caso de El Salvador, el caso de Haití, y también el caso de Nicaragua, ¿no?, que entre este año 2018 y el 2019 se espera que a la región arriben deportados de Estados Unidos básicamente unas 300,000 personas, ¿no?, lo cual va a empujar también elementos de naturaleza demográfica y también social. Aquí hay que señalar que evidentemente estamos sumidos en un esquema de política regional de la cual no nos podemos mover. Es decir, hay una política migratoria que es diseñada, que es formulada y que es implementada en Estados Unidos, para la cual los países centroamericanos diseñan mecanismos de respuesta, son reactivos ante esa política migratoria, ¿no? No son estrategias políticas, digamos, pensadas desde Centroamérica, y eso de alguna manera impacta un poco el contexto migratorio. Un segundo elemento que quisiera señalar con relación a este tema es justamente la forma en cómo la región ha quedado narrada desde afuera. Es decir, hasta hace algún tiempo las narrativas sobre la región acostumbraron a separarla en bloques, ¿verdad? El Triángulo Norte, el Bloque Sur, etcétera. Yo no estaría tan seguro que en materia migratoria, también en materia social y política,
esos bloques fueran tan así ahora, ¿verdad? No creo que se mantengan hemos siquiera. estado Sí. observando, ¿verdad?, que la naturaleza es compleja y que el contexto que hemos estado mencionando es un contexto que alcanza a toda la región. Sí, exacto. Quizás sería importante destacar que tanto en la coyuntura política como en la coyuntura económica, en la coyuntura que destaca el colega en relación con las migraciones, la región está bastante desarticulada y el sistema de integración regional, que debería estar jugando un rol fundamental, ¿verdad?, en la gestión de estos asuntos, está bastante debilitado, ¿verdad? Una situación similar a la que están viviendo Centroamérica en este momento en la Unión Europea definitivamente implicaría una intervención de la institucionalidad regional en esas dinámicas y realmente procesando los conflictos y generando las condiciones para resolver los problemas. Y eso no lo tenemos en Centroamérica. La Secretaría General del SIC ha hecho un pronunciamiento reciente en relación con la situación de Nicaragua, pero de eso a realmente jugar un rol para resolver la problemática hay un mundo de distancia. Creo que eso va de la mano de una característica que no se puede escapar de un análisis de Centroamérica, que es la debilidad de los estados como aparatos. Tenemos estados débilmente financiados. Ha sido histórico el enorme problema de recaudación de impuestos en todos los países de Centroamérica, aunque se han hecho intentos fuertes en algunos países de la región por revertir esto, pero los estados siguen escasamente financiados, con burocracias insuficientes e ineficaces en muchos casos. La selección de personal en Centroamérica sigue siendo una debilidad clave para desarrollar las funciones que típicamente se le dan al Estado en cualquier modelo, sea un modelo neoliberal o un modelo de intervención del Estado. Creo que no existen las capacidades. Falta control del territorio, es decir, no hay financiamiento y capacidad para controlar el territorio. Entonces, hablar de una política migratoria sin capacidad de control del territorio es incluso contradictorio. Y creo que lo más importante es la incapacidad del Estado de generar mecanismos de redistribución. Es decir, la redistribución se hace a partir de mejorar los modelos de educación para generar posibilidades de crecimiento, una correcta creación de servicios públicos, y creo que eso en Centroamérica estamos todavía largo y eso afecta directamente a la integración. Es muy difícil pensar en una institución regional a partir de estados débiles, y creo que es un elemento que en Centroamérica tenemos que superar para mejorar los 200 años de avances y atrasos que hemos tenido. Esto se ha señalado en los informes del Estado de la región, haciendo la metáfora de que la integración es algo así como un segundo piso que se construye sobre los pilares de los estados nacionales, y efectivamente no podríamos esperar que, teniendo socios débiles, la integración como proyecto sea fuerte. Sí, yo haría un matiz sobre este tema, en el sentido de que no es de acuerdo con el tema de la debilidad estatal, y es un rasgo estructural que caracteriza a los estados nacionales de Centroamérica, pero también es cierto que hace 30 años optamos por un regionalismo, lo que se llamó un regionalismo abierto, y un regionalismo abierto no es integración regional, es un proceso de negociación bilateral, simultáneo, con la economía y el mercado con el que tenemos un vínculo principal, que es con Estados Unidos. Entonces, al final, Centroamérica, en sus estados individualmente, terminan compitiendo en muchos productos, o en todo caso no tienen incentivos para crear complementariedades que permitan una integración regional efectiva. Digamos, ni siquiera lo estamos intentando, ¿verdad? Entonces, sumado a la debilidad institucional que tenemos, también tenemos una inserción internacional que nos pone a competir y no a complementarnos. Y yo creo que eso también abona en el debilitamiento del sistema de integración regional, ¿verdad? Yo a eso le agregaría las paradojas en el plano de lo local, es decir, en la dimensión de lo local, porque hemos estado hablando de la dimensión estatal, pero en las dinámicas locales es donde se ve, se visualizan esos rasgos paradójicos de los que hemos estado hablando. Un solo ejemplo, ¿no?
en Costa Rica tenemos una actividad como la actividad piñera que coloca al país, ¿verdad? En el ámbito del mercado internacional, lo coloca eficientemente. Al país le ingresan más o menos 900 millones de dólares anuales por concepto de exportación bajo ese rubro. Sin embargo, uno se va a revisar, por ejemplo, los índices de desarrollo económico y social de los cantones piñeros, al menos en el caso costarricense, y son los que están ubicados en el de últimos en el ranking del desarrollo económico y social, ¿verdad? Cantones piñeros que además algunos de ellos son cantones periféricos, cantones fronterizos, cantones rurales con amplias deficiencias en materia infraestructural, ni qué decir en el ámbito de lo social. Es cierto, evidentemente, la actividad piñera en algunos casos, en algunos de esos cantones, es la única actividad que genera empleo, pero de alguna manera se generan algunos déficits que hemos mencionado, ¿no? Y eso se yuxtapone al plano nacional, al plano estatal y también al plano supranacional que hemos estado conversando, ¿no? Y a eso se suma también el tema de la crisis política, la crisis de representatividad. La gente ya no confía en los partidos políticos, no confía en los procesos democráticos, sin embargo reclama tener una mayor participación, ¿verdad? Lo estamos viendo en las protestas en los diferentes países, no solo en Nicaragua, tal vez en Nicaragua sea por el ritmo, ¿verdad?, tan rápido que ha tenido la protesta, pero ya desde hace unos años tenemos grupos organizados protestando en Honduras, en Guatemala, y gente que quiere respuestas, pero que no encuentra en la estructura política de sus países un espacio para obtener esas soluciones que sobre todo la juventud está exigiendo. Estamos posiblemente frente a la emergencia de un nuevo tipo de ciudadanía, potenciada por las redes sociales, potenciada por las tecnologías de la infocomunicación, que hacen que tengamos una generación joven mucho más inquieta, mucho más informada y que no responde a la cultura política de la adhesión partidaria. Digamos, este es un rasgo que no es solo centroamericano, es un rasgo mundial, que se está manifestando globalmente y que tiene que ver con esa revolución tecnológica que se está viviendo a escala global, con mayor penetración de las tecnologías en algunas sociedades que en otras, pero en todas vemos este rasgo con una generación que ahora reclama un protagonismo mucho mayor y que no se va a quedar silenciada frente a políticas y prácticas que son antidemocráticas o excluyentes. Digamos, a mí me parece que efectivamente ese es un rasgo que le introduce más complejidad y conflictividad también a los sistemas políticos centroamericanos que no tienen adecuados canales de cómo canalizar esta energía política hacia el sistema democrático. Que no los tuvo para la política tradicional. Exactamente. Es decir, esa insuficiencia de capacidad de resolver los problemas sociales se agrava más con lo que estás mencionando, Alberto. Pero no es que antes existía. Correcto. Es decir, es un proceso de suma, es decir, el descontento ciudadano que siguió incluso después del 87, recordarán ustedes con los programas de ajuste estructural, que la protesta social fue prácticamente arrasada luego de una guerra, pero fue arrasada y la gente no reaccionó porque lo que querían era estabilidad. Bueno, han pasado ya 40 años de esos procesos y la gente está más dispuesta a reaccionar de una forma más fuerte que lo que reaccionaba antes ante la injusticia social, reforzado con métodos más rápidos y eficientes de interconectividad y generación de redes, que eso lo vimos en el caso nicaragüense, cómo rápidamente se monta una red más allá de los liderazgos formales, sino a través del contacto del descontento organizado a partir de redes sociales. Pero esto coincide esto que mencionaba Alberto en relación con la interactividad y la interconexión de la población y cómo eso se expresa políticamente, con la crónica debilidad de los partidos políticos en Centroamérica, muchos de los cuales no logran superar a un periodo electoral y limitan sus actividades en época no electoral casi exclusivamente a lo que hagan o dejen de hacer sus bancadas en las asambleas legislativas, ¿verdad? Y bueno, en democracia
Los partidos políticos son las instituciones que realmente permiten esa articulación entre la población y el sistema institucional, ¿verdad? Si eso no existe, finalmente me parece que tenemos ahí una debilidad estructural. Sí, y una articulación que es urgente en estos tiempos si queremos realmente sacar adelante a la región centroamericana. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAC-SA, hoy con el tema de la crisis que vive la región centroamericana. Hemos hablado de los diferentes aristas sobre las diferentes situaciones que estamos experimentando en Centroamérica que nos competen a todos y a todas, pero también es importante que tomemos conciencia sobre qué cosas deberíamos empezar a hacer, a trabajar para tratar de hacer un cambio definitivo en esta región que tiene un gran potencial y cuya gente pues se merece mejores condiciones de vida. Al respecto, conversamos con las y los diputados de la República de Costa Rica sobre este tema y coinciden en que la inestabilidad de la región afecta sobre todo los procesos de integración regional, la seguridad y la migración, y que hay que trabajar urgentemente sobre estos temas. La estabilidad y la paz que la región debe de tener es primordial porque también nos genera estabilidad a nosotros y nos genera paz a nosotros. Y es lamentable realmente, entre otras cosas, que el gobierno quiera imponerse en contra de la voluntad. El gobierno de Nicaragua particularmente quiere imponerse en contra de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos nicaragüenses. Nosotros los costarricenses, y realmente nos lo reclaman en Centroamérica, en el resto de Centroamérica, no hemos logrado unir completamente ese vínculo necesario en todos los países centroamericanos. Y somos realmente una región pequeña, pero que vimos la posibilidad o la necesidad de estar unidos, por ejemplo, en las negociaciones de los tratados internacionales, por ejemplo, con el Tratado de la Unión Europea, en donde como región podemos ser más competitivos a la hora de establecer relaciones comerciales. Bueno, sin duda tiene un impacto en Costa Rica, la crisis política por distintos motivos en los países centroamericanos. El impacto más directo tiene que ver con la migración, con el impacto sobre el flujo de la actividad económica. La crisis en Nicaragua, por supuesto, si se deterioran las condiciones de vida en Nicaragua, sobre todo eso impactará la migración hacia Costa Rica. Pero también hay un impacto más de mediano a largo plazo, que en la medida que no se logren consolidar las democracias y los estados centroamericanos como estados sólidos, fuertes, es más difícil la construcción de proyectos conjuntos, de cooperación, de integración, y pues frena, como siempre ha ocurrido, todos los procesos de integración centroamericana. La gente en Centroamérica siempre tiene ese interés, esa fuerza, ese sueño de sacar adelante a la región. ¿Por qué no lo logramos, Alberto, usted y yo, que marchamos contra el PAE y que pues, vivimos la guerra en Centroamérica en los 70s y 80s? Eso no significa que estamos viejitos, ¿verdad que no? Pero sí, ¿verdad? Cuando uno llega a espacios como este, uno dice, ¿cómo? O sea, otra vez, o sea, ¿qué tenemos que hacer para avanzar y salir de esto? Yo empezaría por señalar que, de nuevo, en este momento la tarea urgente es recuperar la institucionalidad política para que funcione bajo una lógica democrática. Y eso significa lograr que la institucionalidad política canalice de manera adecuada los múltiples intereses que tienen sociedades que son cada vez más diversas y que también mejoren dos elementos: la calidad de la representación, que en Centroamérica la representatividad de nuestra institucionalidad política queda debiendo, y también las formas de participación ciudadana que no deberían agotarse en la política parlamentaria como a veces se pretende. Entonces, yo creo que estamos de nuevo como en 1987, hablando nuevamente de recuperar mínimos democráticos con los que deberían funcionar la esfera política en Centroamérica. Entonces, para mí esa es una tarea ineludible. Si no resolvemos lo político, resolver lo social y lo económico va a ser prácticamente
imposible. Y luego, obviamente, tenemos que avanzar hacia políticas públicas que realmente permitan generar una cohesión social que hoy no tenemos. Y esa fragmentación en el mediano y largo plazo significa o mayor conflictividad y de nuevo la repetición del patrón, para seguir la expresión de Carlos, patrones recurrentes en los que de esa falta de representatividad se termina saltando a conflictividad que después se traduce en violencia directa y muertes, inmigración, y el ciclo vuelve a iniciar, ¿verdad? Entonces, creo que es clave resolver el tema democrático nuevamente en la región centroamericana y la recuperación de una institucionalidad política bajo esa lógica. Yo a eso que señala Alberto le aportaría un factor de naturaleza sociocultural, y es que es mucho lo que tenemos que escuchar y seguir problematizándonos con relación a lo que las comunidades, el espíritu comunitario en Centroamérica nos plantea en diversos órdenes, no solo en lo político, en lo económico, el factor de la convivencia, que me parece que es fundamental en una región como la nuestra. Hay mucho que escuchar de las comunidades, sean estas de la naturaleza y del carácter que sean. No me estoy refiriendo solo al espíritu comunitario actual, me estoy refiriendo también a recuperar elementos de las comunidades originarias de Centroamérica que mucho tienen que enseñar, ¿verdad? En su relación con el entorno, en su relación con la naturaleza, en su relación con el otro, en su organización política, en su organización institucional. Me parece que hay elementos que deberíamos de estar recuperando, porque evidentemente estamos frente a un patrón, ¿verdad? Lo señalamos al principio del programa. Me parece que sigue siendo un patrón que en muchos casos fue diseñado desde la época colonial, ¿verdad? Y que persiste en el presente, ¿no? Y que una manera de romper esa lógica es escuchando, ¿verdad? Interpretando, poniendo atención a lo que las comunidades nos tienen que decir. Yo en esa línea creo que hay dos elementos que al menos a mí me generan esperanza. La primera es la necesaria renovación de las élites políticas en toda Centroamérica. Creo que estamos experimentando un proceso acelerado, forzado, conflictivo, pero de renovación de élites políticas. Sí. Esperemos que algo bueno salga de ahí. Exacto. La generación de los primeros años de los 80 que ha estado gobernando en Centroamérica en general está de partida. Algunos a la fuerza, otros por motivos de la edad, pero está de partida. Entonces, veo con esperanza la renovación de las estructuras políticas en la región y un verdadero cambio de la cultura política a una cultura política más democrática. Y lo otro es que si hacemos una comparación del robustecimiento del Estado de los 80 para acá, creo que los estados centroamericanos poco a poco han ido incrementando su capacidad estatal. En eso creo que un país sin un Estado fuerte, y no quiero decir con esto un Estado intervencionista, sino un Estado fuerte, son más capaces de lidiar con las necesidades sociales y de adaptarse a las necesidades sociales, mientras que con estados débiles, pues prácticamente las necesidades sociales te pasan por encima. Yo en esto sí señalaría que la posibilidad de mejorar la capacidad de los estados pasa necesariamente por mejorar las bases materiales que tienen esos estados para hacer políticas públicas. Y creo que definitivamente en todos los países estamos con serios problemas fiscales que limitan sensiblemente las capacidades materiales de los estados para hacer política pública. Incluso en el caso de Costa Rica, vean la situación fiscal en la que estamos y la imposibilidad de lograr acuerdos que pongan en la base los intereses colectivos que tenemos como sociedad. Y creo que eso es fundamental en esta coyuntura. Y es fundamental en el caso de la región tener conciencia que para países tan pequeños, con economías abiertas como los centroamericanos, las posibilidades incluso para los países más dinámicos de tener crecimiento económico pasa necesariamente por un vecindario que no conspire contra esa intención. ¿Quién va a venir a una región
sumida en el conflicto social, en la violencia, en conflictos políticos. ¿Quién va a venir de turista a nuestros países? ¿Quién va a decidirse a invertir acá? Pues hay Porque, que... Alberto, perdón, de hecho la mirada externa es una mirada que nos ve como región. Sí, Así, exacto. claro, Sí. porque Desde nosotros afuera, no nos vemos internamente como una sola cosa. Hay un déficit que hay que trabajar, ¿verdad? ¿Cómo nos conceptualizamos como región? Sí, en eso Costa Rica tiene un papel fundamental porque durante muchísimos años nos mantuvimos al margen de la región, siendo parte integral de ella. Sin embargo, pues toda la situación, sobre todo por el tema migratorio y de seguridad, ¿verdad? Con la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, nos ha integrado, aunque no queramos, pero tenemos un papel muy importante con cumplir, como todos los otros países de la región. Porque aquí lo importante es eso que ustedes dicen, que nos veamos como región y busquemos soluciones integrales, porque trabajando independientemente, pues ya se ha demostrado que no funciona. O quizás los márgenes de maniobra que tenemos para enfrentar dinámicas que muchas de ellas son de carácter transnacional y global, son mucho más limitados, actuando individualmente, o al menos no tenemos margen para realmente enfrentar esas dinámicas como el cambio climático, como el crimen organizado, la geopolítica del narcotráfico. Y bueno, lo cierto es que también en Centroamérica tenemos oportunidades. La transición demográfica, en todo este contexto y esta problemática tenemos flujos crecientes de población joven, en edad productiva, en edad laboral. Oportunidades que tuvieron en su momento los tigres asiáticos para dar saltos muy importantes, no solo en crecimiento económico, sino también en desarrollo. Bueno, eso nos plantea retos y la posibilidad también de, alrededor de esta oportunidad, lograr transacciones que nos permitan resolver lo fiscal, pero de cara a una apuesta de desarrollo que realmente genere amplios sectores de ganadores en la región. En este momento creo que parte de lo que nos tiene en la situación actual política y social es que ciertamente ha habido crecimiento, pero los ganadores han sido unos pocos, ¿verdad? El hecho de que en la mayor parte de los países de Centroamérica el 20% de la población de mayores ingresos concentre alrededor del 50% de la riqueza o el ingreso total, de eso nos parte. Y sin esperanzas de cambio. Creo que el gran problema es sin las esperanzas de cambio, porque ese 80% el Estado no tiene la capacidad de brindarles herramientas para que transformen esa situación. Es decir, lo vimos en Costa Rica, el gran problema costarricense es que hay un sector muy dinámico que se introduce en las nuevas formas económicas y un sector completamente desplazado. Si lo vemos en Centroamérica es aún peor, esa brecha es aún peor. Y no tenemos capacidad de transformar en la realidad de esas personas que están siendo desplazadas. Aunque en el caso costarricense, digamos que tenemos un problema de un Estado paralizado, pero que tiene capacidades. Correcto, tiene una base de capacidades. Y tiene además de eso algunas características que no tiene el resto de Centroamérica. Por ejemplo, un sistema financiero con un gran potencial de penetración en sectores productivos, si así lo definiéramos como política de Estado, de sectores productivos que podrían, gracias a ese apoyo del Estado, con capacitación, con acompañamiento técnico, con generación de políticas de encadenamiento, tendría un potencial transformador en la línea en que queremos, que es inclusión social y económica. El tema es que a veces también nos falta, digamos, definir una ruta estratégica como país. Creo que es algo que no hacemos hace mucho rato, en parte porque tenemos visiones polarizadas y fragmentadas y no hemos logrado establecer formas de negociación política que nos permitan llegar a acuerdos sobre puntos mínimos para el desarrollo nacional. Pero Costa Rica tiene, a diferencia del resto de Centroamérica, tiene Estado, tiene sector público. Tiene Estado y control del territorio mejor que el de otros países. No solo con la coacción, sino también con capacidades. Capacidades de salud, de educación. Pero, y sobre todo tal vez, con la capacidad de brindar servicios sociales básicos a la población en todo el territorio nacional, de salud, de educación, y por supuesto esto dista mucho de ser la realidad
lamentablemente en la mayor parte de los demás países centroamericanos. Sin dejar de lado que es un sistema en riesgo, ¿verdad? Podríamos aspirar a mejor calidad Correcto. de servicios sociales y servicios públicos, pero lo cierto es que ahí están y están prestándose a la mayor parte de la población. Sí, y que esperamos que espacios como este sirvan para reflexionar sobre este tema, porque es un tema que nos interesa a todos y todas los centroamericanos. Costa Rica no es una isla, No. Estamos inmersos en la región, somos parte de Centroamérica y estamos en la obligación de compartir todo lo que sea necesario para ayudar a nuestros hermanos y hermanas centroamericanos a salir adelante, porque eso se retribuye pues también en un bienestar para las y los costarricenses. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa y a ustedes por estar una vez más en Una Mirada. Busque más información en www.una.ac.cr o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y YouTube. Le esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.